caminé fuera de la casa de mi padrastro porque mis padres nunca me apoyaron. Ahora mi mamá quiere que vuelva porque mi abuelo ha dejado de darle dinero para mi educación. Soy un estudiante universitario de 20 años y durante los últimos 5 años he estado viviendo con mi mamá y mi padrastro. Decir que ha sido difícil sería quedarme corto. El ambiente en casa siempre es tenso, especialmente cuando se trata de mi relación con mi padrastro. Parece que encuentra fallos en todo lo que hago, sin importar cuánto me esfuerce. La semana pasada tuve una sesión de grupo de estudio para un gran proyecto en el que estamos trabajando. Perdimos la noción del tiempo y terminé llegando a casa alrededor de las 9 de la noche. Tan pronto como entré por la puerta, mi padrastro empezó a gritarme por llegar tarde. Traté de explicarle que estábamos trabajando en una tarea importante, pero no quiso escuchar. Siguió hablando sobre cómo probablemente había estado de fiesta y perdiendo el tiempo. No importaba que le hubiera dicho a mi mamá a dónde iba o que las 9 de la noche ni siquiera es tan tarde para un estudiante universitario. Simplemente continuó criticándome hasta que me retiré a mi habitación. Esta no es la única vez que lo ha hecho. Hace unos meses, recibí los resultados de un examen realmente desafiante. Obtuve una BI, lo cual me hizo sentir bastante orgulloso considerando lo difícil que era la clase. Cuando le mostré la calificación a mi padrastro, esperando algo de ánimo o al menos reconocimiento por mi arduo trabajo, simplemente se burló y dijo, ¿es lo mejor que puedes hacer? Deberías estar sacando puros dieces. Realmente me dolió que ignorara mi logro de esa manera. Sentí que nada de lo que hacía era lo suficientemente bueno para él. Incluso las cosas más simples se convierten en motivo de pelea. El verano pasado conseguí un trabajo de medio tiempo en una cafetería local. Pensé que a mi padrastro le complacería que mostrara iniciativa y ganara mi propio dinero. En cambio, se quejó de que mi horario de trabajo interrumpía las cenas familiares, que rara vez eran agradables de todos modos, y de que el trabajo me distraería de mis estudios. No podía ganar sin importar lo que hiciera. Mi mamá no ayuda mucho en estas situaciones. Siempre ha estado más centrada en su propia vida que en ser madre. Cuando era más joven, solía olvidarse de cosas importantes como prepararme el almuerzo para la escuela o firmar los permisos para excursiones. Recuerdo haber falsificado su firma más de una vez solo para no perderme las actividades escolares. Ahora que estoy en la universidad, apenas pregunta por mis clases o cómo me va. Es como si fuera solo un compañero de cuarto para ella, no su hijo. Supongo que debería dar un poco de contexto sobre cómo terminamos en esta situación. Mi mamá y mi papá se separaron cuando yo tenía 15 años. Su matrimonio había sido inestable durante años, con discusiones constantes y tensión en la casa. Mi mamá siempre tenía que tener la última palabra en cada pelea y manipulaba las situaciones para hacer que mi papá pareciera el malo. Recuerdo una pelea particularmente mala cuando tenía unos 12 años. Mi papá se había olvidado de recoger algunos víveres que mi mamá le había pedido y, en lugar de recordárselo o ir ella misma a buscarlos, mi mamá lo convirtió en una gran discusión. Lo acusó de no preocuparse por la familia, de siempre anteponer sus propias necesidades. Sacó a relucir cada pequeño error que había cometido y los torció para hacerlo parecer un esposo y padre terrible. Pude ver cómo mi papá se frustraba cada vez más, tratando de defenderse, pero sin poder decir ni una palabra. No me malinterpretes, mi papá tampoco era perfecto. Tenía mal genio y a veces decía cosas hirientes en el calor del momento. Pero, mirando atrás, creo que mi mamá lo llevaba al límite. Sabía exactamente qué botones presionar para obtener una reacción de él. Y luego jugaba a ser la víctima cuando él finalmente explotaba. La noche en que me dijeron que se iban a divorciar todavía está clara en mi memoria. Mi mamá se pintó a sí misma como la esposa que había sufrido mucho y que había intentado todo para hacer que el matrimonio funcionara. Lo hizo parecer como si mi papá nos estuviera abandonando, aunque más tarde me enteré de que ella había sido quien había pedido el divorcio. Todo era parte de su manipulación, asegurándose de que ella saliera bien parada. Después del divorcio,
mi mamá empezó a salir con mi padrastro casi de inmediato. Lo conoció en un bar local y, en menos de 6 meses, ya estaban casados. Sentí como si estuviera tratando de reemplazar a nuestra familia lo más rápido posible. Nunca tuve realmente la oportunidad de procesar el divorcio antes de que este nuevo tipo ya estuviera viviendo en nuestra casa y tratando de ser mi padre. El cambio fue difícil. Mi padrastro llegó con sus propias ideas sobre cómo debían hacerse las cosas y no estaba interesado en considerar cómo su presencia me estaba afectando. Implementó reglas estrictas sobre los horarios y las tareas del hogar, aunque siempre había sido responsable con esas cosas. Sentía que él estaba buscando excusas para imponer su autoridad sobre mí. En su mayoría, me he mantenido en silencio sobre cómo me siento. No quiero causar más drama ni empeorar las cosas. He tratado de concentrarme en mis estudios y pasar el mayor tiempo posible fuera de la casa. Pero ayer sucedió algo que fue la gota que colmó el vaso. Tenía un examen muy importante en mi clase de cálculo avanzado. Es uno de los cursos más difíciles de mi carrera y realmente necesitaba hacerlo bien en esa prueba. Había estado estudiando todo el día, pero aún sentía que necesitaba más tiempo para repasar algunos conceptos complejos. Alrededor de las 11 de la noche, me mudé al salón para estudiar. Mi habitación está justo al lado del dormitorio de mis padres y las paredes son delgadas. No quería molestarlos con mi estudio nocturno. Además, el salón siempre ha sido un lugar tranquilo donde puedo concentrarme. Cerca de la medianoche, mi padrastro salió del dormitorio. Tan pronto como me vio, comenzó a quejarse de que la luz estaba encendida. Le expliqué calmadamente que necesitaba estudiar para mi examen, pero insistió en que me fuera a mi habitación. Traté de argumentar que el salón era el único lugar tranquilo en la casa donde podía estudiar sin molestar a nadie, pero no quiso escuchar. Fue entonces cuando explotó. Comenzó a gritar sobre lo desagradecido que era, sobre cómo estaba desperdiciando su electricidad y que probablemente fallaría el examen de todos modos porque era demasiado estúpido para estudiar de manera eficiente. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Había estado trabajando tan duro y que él desestimara mis esfuerzos e insultara mi inteligencia de esa manera fue devastador. El alboroto sacó a mi mamá del dormitorio. Esperaba que tal vez, solo esta vez, ella se pusiera de mi lado. En cambio, solo me dijo que hiciera lo que mi padrastro decía y me fuera a mi habitación. Ni siquiera reconoció lo injusto y doloroso que habían sido sus palabras. Era como si no le importara en absoluto cómo me sentía o lo importante que era este examen para mí. Eso fue todo. No pude soportarlo más. Me fui a mi habitación, pero no estudié. No podía concentrarme después de lo que había pasado. En lugar de eso, me quedé despierto toda la noche pensando en mi situación. Para la mañana, ya había tomado una decisión, no podía seguir viviendo en ese ambiente tóxico. Tan pronto como escuché a mi mamá y a mi padrastro salir para el trabajo, comencé a empacar. Agarré una bolsa de viaje y la llené con algo de ropa, mi computadora portátil y algunos artículos personales. Escribí una nota breve diciendo que necesitaba tiempo fuera y la dejé en la mesa de la cocina. Luego, con una mezcla de miedo y determinación, me dirigí a la casa de mis abuelos al otro lado de la ciudad. Siempre me han apoyado y esperaba que entendieran por qué necesitaba alejarme. Estoy escribiendo esto desde su cuarto de huéspedes ahora. No sé qué pasará después, pero sé que no puedo volver a casa en este momento. El alivio que sentí tan pronto como salí por esa puerta fue abrumador. Por primera vez en años, siento que puedo respirar. Necesito tiempo para pensar y averiguar qué hacer a continuación. Pero por ahora, solo estoy agradecido de estar fuera de esa casa y lejos de la constante crítica y tensión. Sé que mi mamá probablemente estará molesta cuando se dé cuenta de que me fui, pero en este momento no me importa mucho. Necesito empezar a priorizar mi propia salud mental y bienestar. No estoy seguro de lo que depara el futuro, pero sé que este fue un paso necesario. Solo espero que mis abuelos entiendan y apoyen mi decisión. Actualización 1.
Han pasado un par de días desde que me fui de casa y vine a quedarme con mis abuelos. La paz y tranquilidad aquí son un completo contraste con la constante tensión en la que vivía antes. Mi teléfono no ha dejado de sonar con llamadas y mensajes de mi mamá, pero solo le he respondido con mensajes cortos para hacerle saber que estoy bien. Aún no estoy listo para tener una conversación completa con ella. Mi padrastro no se ha comunicado en absoluto, lo cual, honestamente, no me sorprende. Dudo que siquiera me extrañe. Cuando llegué a la casa de mis abuelos, se sorprendieron, pero como siempre, me recibieron con los brazos abiertos. Mi abuela inmediatamente empezó a preocuparse por mí, preguntándome si tenía hambre e insistiendo en hacerme un sándwich, aunque le dije que estaba bien. Mi abuelo me miró largamente, como si pudiera sentir que algo andaba mal, pero no me presionó para que explicara. No soy muy bueno abriéndome sobre mis sentimientos, y agradezco que no me forzaran a hablar sobre por qué estaba allí. Me he estado quedando en la habitación de invitados, que es más cómoda de lo que mi habitación en casa jamás fue. Aquí hay una calma que había olvidado que podía existir en un hogar. Nadie está gritando, ni golpeando puertas, ni haciendo comentarios hirientes. Simplemente hay paz. Ayer, mi mamá vino a visitarme. Supongo que finalmente se cansó de que no respondiera a sus mensajes. Trató de convencerme de que volviera a casa, diciendo cosas como, te extrañamos, y, tu padrastro está preocupado por ti. Sabía que esa última parte no era cierta. Si acaso, probablemente está feliz de que ya no esté en la casa. Le dije que necesitaba un tiempo lejos y que quería pasar tiempo con mis abuelos. No parecía contenta, pero tampoco insistió mucho. Creo que se dio cuenta de que no iba a cambiar de opinión. Mi abuelo ha sido increíble durante todo esto. Siempre ha estado ahí para mí, incluso cuando mis propios padres no lo estaban. Recuerdo que cuando era pequeño, me llevaba a pescar todos los fines de semana. Me enseñó a poner el anzuelo y lanzar la caña. Siempre paciente, incluso cuando me frustraba y enredaba la línea por centésima vez. Me contaba historias de su juventud y hablábamos de todo y de nada mientras esperábamos a que los peces picaran. A medida que fui creciendo, nuestras salidas de pesca se hicieron menos frecuentes, pero nuestro lazo se mantuvo fuerte. Cuando empecé a interesarme por las computadoras, me compró mi primer libro de programación. No entendía mucho sobre codificación, pero se sentaba conmigo durante horas mientras yo le explicaba emocionado lo que estaba aprendiendo. Su entusiasmo y apoyo significaban el mundo para mí. Cuando comencé la universidad, fue mi abuelo quien intervino para ayudar con mi educación. Mi padrastro se negó a contribuir, alegando que no podía permitírselo debido a problemas económicos. Pero yo sabía que siempre tenía dinero para su membresía del club de golf y nuevos aparatos. Era solo otra forma de demostrar lo poco que le importaba mi futuro. Mi abuelo, sin dudarlo, se ofreció a pagar mi matrícula y mis gastos. Y no solo pagaba las cuentas, también se interesaba activamente en mis estudios. Me preguntaba sobre mis clases, me ayudaba a pensar ideas para ensayos e incluso intentó aprender algo de codificación básica para entender lo que estaba estudiando en mis clases de informática. Recuerdo una vez en que estaba luchando con una tarea de programación particularmente difícil. Estaba a punto de rendirme, sintiendo que tal vez no estaba hecho para este campo. Mi abuelo se sentó conmigo, y aunque no entendía los detalles técnicos, me ayudó a desglosar el problema en partes más pequeñas. Me recordó cómo solíamos abordar la pesca, paciencia, perseverancia y tomando las cosas paso a paso. Con su aliento, pude terminar la tarea y hasta recibí elogios de mi profesor por mi enfoque innovador. Mi abuela también ha sido genial. Siempre está asegurándose de que coma lo suficiente y preguntándome si necesito algo. Es un contraste con cómo eran las cosas en casa, donde a menudo me sentía invisible. Aquí, me siento visto y cuidado de una manera en la que no me había sentido en años. Actualización 2. Han pasado unas semanas desde que me mudé con mis abuelos, y las cosas finalmente han encontrado un nuevo equilibrio. La paz y la tranquilidad aquí han sido increíbles para mis estudios.
Sin el estrés constante y las discusiones en casa, he podido concentrarme mejor de lo que lo he hecho en años. Mis calificaciones ya están mejorando, y estoy disfrutando mis clases de nuevo. Es sorprendente lo mucho más fácil que es aprender cuando no estás caminando sobre cáscaras de huevo o temiendo volver a casa. Mis abuelos han sido maravillosos, pero también han estado preocupados. Cada 2 días me preguntaban por qué realmente me había ido de casa, sintiendo que había más en la historia de lo que yo les estaba contando. Al principio, evadía sus preguntas, sin querer causar drama familiar. Siempre he sido del tipo que guarda sus problemas para sí mismo, sin querer ser una carga para los demás. Pero hace 2 noches, todo salió a la luz, y fue después de esa noche que mi abuelo llamó a mi mamá y la sorprendió con su decisión. Estábamos sentados en la sala después de cenar. Mi abuela había preparado mi comida favorita, y había un ambiente de comodidad que me hizo sentir seguro. Mi abuelo me preguntó suavemente una vez más qué estaba pasando en casa. Tal vez fue la atmósfera tranquila, o tal vez simplemente estaba cansado de guardarlo todo dentro, pero finalmente me abrí. Empecé a hablar, y una vez que lo hice, fue como si se hubiera roto una presa. Les conté todo, las críticas constantes de mi padrastro, la negligencia de mi mamá, la tensión que llenaba la casa todos los días. Les expliqué cómo mi padrastro menospreciaba mis logros y me hacía sentir inútil. Les conté sobre la noche en que me fui, cómo ni siquiera me permitieron estudiar en paz para un examen importante. Mientras hablaba, vi cómo la expresión de mi abuelo cambiaba de preocupación a enojo. Mi abuela me tomó la mano y sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez, sentí que alguien realmente me estaba escuchando, realmente entendiendo lo que había estado pasando. Esa conversación fue un alivio emocional que no sabía que necesitaba. Después de todo lo que les conté, mi abuelo decidió tomar medidas y dejó claro que no enviaría más dinero a mi mamá, y que me quedaría con ellos. Eso fue lo que escuché cuando lo llamó al día siguiente, su voz firme y protectora como pocas veces había escuchado antes. A pesar de que me siento un poco culpable por la tensión que esto pueda haber causado entre mi mamá y mis abuelos, también me siento aliviado. Alguien finalmente ve lo que realmente ha estado sucediendo en casa, y no tengo que cargar con todo yo solo. El estar aquí ha sido como quitarme un peso enorme de encima. Puedo concentrarme en mis estudios sin las constantes críticas o tensiones. Estoy durmiendo mejor que en años, y me siento más motivado en mis clases. Sé que esta situación no puede durar para siempre. Eventualmente, tendré que enfrentar a mi mamá y mi padrastro y decidir qué hacer en el futuro. ¿Volveré a casa? ¿Podré encontrar una manera de vivir por mi cuenta? ¿Qué pasará con mi matrícula universitaria? Todas estas preguntas siguen dando vueltas en mi cabeza, pero estoy tratando de no dejar que me abrumen. Por ahora, estoy agradecido por este respiro y por el amor y apoyo incondicional de mis abuelos. Me está ayudando a darme cuenta de cómo debería ser una dinámica familiar saludable y me está dando fuerzas para enfrentar lo que venga. Sé que hay conversaciones difíciles y decisiones por delante, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que podría ser capaz de manejarlas. Ya no estoy solo, y eso marca toda la diferencia. Cuando terminé, mi abuelo me preguntó si mi mamá me había estado cuidando adecuadamente, si se estaban pagando regularmente las tarifas de mi educación, si se estaban cubriendo mis necesidades. Me explicó que había estado enviando dinero a mi mamá cada mes, específicamente para mi cuidado y educación. A veces, dijo, ella incluso pedía más, alegando que lo necesitaba para gastos escolares. Me quedé atónito. No tenía idea de que mi abuelo había estado enviando dinero extra para mí. Fue como si una pieza de un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba resolviendo encajara de repente en su lugar. Le dije la verdad, que mis necesidades no siempre eran satisfechas. Que a menudo tenía que conformarme con libros de texto viejos o saltarme eventos sociales porque no podía permitírmelos. Le expliqué cómo mi mamá parecía gastar la mayor parte de su dinero en ella misma y en mi padrastro, comprando ropa nueva o saliendo a restaurantes caros. Mientras hablaba, podía ver la realización en los rostros de mis abuelos.
Habían estado tratando de ayudarme todo el tiempo, pero su apoyo había sido mal utilizado. El rostro de mi abuelo se enrojeció de ira, no conmigo, sino con la situación. A la mañana siguiente, llamó a mi mamá y le dijo que ya no enviaría más dinero y que me quedaría con ellos. La voz de mi abuelo era firme y resuelta. Por primera vez, sentí que alguien estaba defendiéndome. Al día siguiente, mi mamá apareció en casa de mis abuelos. Estaba molesta, exigiendo saber por qué la estaban dejando sin dinero e insistiendo en que yo debía regresar a casa. Mi abuelo se mantuvo firme. Le dijo que el dinero era para mi cuidado, no para que ella lo gastara como quisiera. Dijo que me quedaría con ellos, donde podían asegurarse de que estuviera bien cuidado y apoyado en mi educación. Mi mamá trató de discutir, mencionando cómo me había criado y que yo pertenecía en casa con ella. Pero mi abuelo no se lo creyó. Enumeró con calma todas las formas en que ella había fallado en proveer para mí, desde la negligencia que había experimentado hasta el mal uso del dinero que él había estado enviando. Mi abuela, que normalmente era la más callada, también intervino. Le dijo a mi mamá lo decepcionada que estaba, no solo por cómo me habían tratado, sino por la persona en la que se había convertido. Mientras escuchaba esta confrontación desde la otra habitación, sentí una mezcla de emociones. Parte de mí se sentía culpable por causar esta ruptura en la familia, pero otra parte se sentía aliviada, incluso reivindicada. Durante años, había dudado de mí mismo, preguntándome si solo estaba siendo demasiado sensible o si yo era el problema. Escuchar a mis abuelos defenderme me hizo darme cuenta de que mis sentimientos eran válidos. Mi mamá intentó dirigirse a mí directamente, llamándome para que saliera a hablar con ella. Cuando lo hice, se puso a llorar y suplicar. Dijo que me amaba y que me quería en casa. Pero por primera vez, mantuve mi posición. Le dije que necesitaba tiempo y espacio, que no podía volver a como eran las cosas. Vi un destello de ira en sus ojos antes de que lo cubriera con más lágrimas. Fue un atisbo de la manipulación con la que había crecido, y eso fortaleció mi determinación de quedarme donde estaba. Después de que mi mamá se fue, mis abuelos y yo tuvimos una larga conversación. Se disculparon por no haber visto lo que estaba pasando antes y prometieron apoyarme de cualquier manera que pudieran. Hicimos planes para que yo continuara viviendo con ellos, al menos hasta que terminara la universidad. Incluso se ofrecieron a ayudarme a encontrar un terapeuta para hablar sobre algunos de los problemas con los que he estado lidiando. Han pasado unos días desde entonces y todavía estoy procesando todo lo que ha sucedido. Estoy quedándome con mis abuelos por ahora. Ellos se han ofrecido a apoyarme durante la universidad, y he aceptado. No se trata solo del dinero. Se trata de tener un entorno estable y de apoyo donde pueda prosperar. Me estoy concentrando en mis estudios y en sanar del estrés de los últimos años. Mis calificaciones están mejorando, e incluso estoy empezando a disfrutar mis clases de nuevo. Me uní a un grupo de estudio y estoy haciendo nuevos amigos que comparten mis intereses. Es sorprendente lo mucho más fácil que es conectar con las personas cuando no estás constantemente estresado y ansioso. No estoy seguro de lo que depara el futuro para mi relación con mi mamá y mi padrastro. Parte de mí espera que esta llamada de atención pueda cambiar las cosas, que tal vez se den cuenta de cómo su comportamiento me ha afectado. Pero también estoy aprendiendo a poner límites y a priorizar mi propio bienestar. He decidido limitar el contacto con ellos por ahora, dándome tiempo y espacio para sanar. Mi padrastro aún no se ha comunicado conmigo, lo cual, sinceramente, solo confirma que tomé la decisión correcta al irme. Mi mamá ha enviado algunos mensajes, alternando entre hacerme sentir culpable y prometer cambiar. Estoy respondiendo mínimamente, solo lo suficiente para que sepa que estoy bien. No estoy listo para más que eso en este momento. He empezado a ver a un terapeuta, como sugirieron mis abuelos. Es temprano, pero ya estoy aprendiendo mucho sobre mí mismo y sobre cómo procesar las emociones que he estado reprimiendo durante años. Estoy empezando a entender que la forma en que me trataron no era normal ni aceptable, y que merezco algo mejor. Por ahora,
Me estoy tomando las cosas un día a la vez. Estoy infinitamente agradecido por mis abuelos y por el amor y apoyo que me han brindado. Me han enseñado cómo debería ser realmente una familia. Y esa es una lección que llevaré conmigo por el resto de mi vida. Sé que habrá desafíos por delante. Sanar lleva tiempo, y estoy seguro de que habrá momentos difíciles mientras navego por esta nueva realidad. Pero por primera vez en años, me siento esperanzado sobre el futuro. Estoy aprendiendo a confiar en mí mismo, a valorar mi propio valor y a rodearme de personas que realmente se preocupan por mí. Esta experiencia ha sido un punto de inflexión en mi vida. Me ha mostrado que está bien defenderme, alejarme de situaciones tóxicas y buscar ayuda cuando la necesito. No soy la misma persona que era cuando empaqué mis maletas y me fui de casa. Ahora soy más fuerte, más consciente de mí mismo y decidido a construir una vida que me haga feliz. Mientras estoy aquí en la casa de mis abuelos trabajando en un ensayo para la escuela, siento una paz que no había conocido en años. Sé que el camino por delante puede no ser fácil, pero estoy listo para enfrentarlo. Ya no estoy solo. Y eso hace toda la diferencia.